mira hacia el frente. Y bueno, el éxito que ha tenido esto es importante. Nos acompaña también Cristian Castro. Va a cantar. No, se lo recomiendo. Él es el que tiene Radio CTBC, porque tiene también un periódico por internet, que es el periódico que se llama Entre Líneas. Él es el que nos ha apoyado en Tijuana en todos los eventos para transmitirlo. Pero se los recomiendo si ocupan alguna asesoría en la cuestión de los medios, cómo manejar los medios para la educación y con la educación. Es interesantísimo escucharlo, porque es un jovencito que está muy preparado en ese ámbito de cómo podemos los profesores manejar los medios para que impacten la educación, pero además cómo proteger a los niños de los medios, que eso es lo más importante. Se lo recomiendo. Y me acompaña en esta ocasión Conchita, mi esposa. Yo me vine huyendo de las mujeres del Istmo de Tehuantepec, porque en el Istmo de Tehuantepec las mujeres le dicen a los esposos que ellos mandan, pero ellas siempre tienen la última palabra. Me encontré una mujer igualita. Miren, voy a decirles primero que nada una pequeña definición que es eminentemente empírica, es una reflexión empírica. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetir. Lo vamos a dejar aquí nada más, porque para hablar de Otón Salazar tenemos que ubicarnos en el contexto del tiempo poquito antes de que él naciera y hasta cuando entró en contacto con la problemática de la educación. Hace un siglo, 1909, este país estaba convulsionado en plena revolución. Madero ya había publicado su libro Revolución Presidencial, y las causas que provocaron el estallido de la revolución, ustedes lo saben, fueron el problema de la tierra, el problema educativo, el problema de las empresas en manos extranjeras, porque los ferrocarriles, por ejemplo, fíjense ustedes nada más qué terrible era eso para nuestro pueblo. Llegaba un gringo a pedir trabajo en los ferrocarriles que construyó Don Porfirio, le preguntaban, ¿sabes leer? Llegaba un mexicano analfabeto y le ponían una ecuación de segundo grado para que la resolviera. Por supuesto, no la resolvía y por lo tanto no tenía trabajo. Lo otro era el problema de las sucesivas reelecciones de Don Porfirio Díaz. La revolución triunfó, se proclamó la Constitución de 1917 y a partir de ahí se dice que se acabó la revolución armada y se vino lo que llamaron en aquel tiempo la revolución ya hecha gobierno. Lo primero que nos encontramos es la firma del Tratado de Bucarest, que nos amarra industrialmente a los Estados Unidos. Que vienen los gobiernos de Carranza, el gobierno de Obregón, y allí hay algo que se parece a las promesas que había hecho la revolución de impulsar la educación en el pueblo. Don José Vasconcelos
impactan en la vida nacional. Yo tuve mi maestro de sexto año, era de esos maestros que Vasconcelos había mandado a trabajar como profesor. Pero algo pasó. No habían pasado ni 20 años cuando otra vez teníamos que aceptar una reelección. Y si el lema con el que se hizo la revolución de 1910 es, porque todavía forma parte del final de un documento oficial, sufragio efectivo, no reelección, ¿cómo es? Pues, tan pronto ya tenemos una reelección. Pero además, la Revolución Mexicana en ese tiempo se había olvidado de las promesas. Después de que don Lucio Blanco había repartido tierras por allá por el noreste de la República, cesó la repartición de tierras. El pueblo veía pasar el tiempo y la justicia prometida por la Revolución Mexicana. Incluso Juan Ortega Arenas, fíjense bien, un viejo luchador revolucionario, en un libro que escribió que se llama México en el siglo XXI, dice que la guerra de los cristeros fue un arreglo entre los que encabezaban los gobiernos de la revolución y la alta clerecía de la Iglesia Católica, porque esa parte de la República era la parte más adelantada, con mejores condiciones económicas en aquel momento, y estaban las condiciones dadas para que allí se hubiera hecho la justicia del reparto de la tierra y no se dio, y para no hacer el reparto de la tierra se provocó la guerra cristiana, un arreglo entre los obispos y el gobierno de México. Y la prueba es que no hubo ganador de esa guerra, fue un arreglo. Como fue un arreglo provocado, fue un arreglo. Pero se vino el gobierno de General Cárdenas y revivió la revolución. El general Cárdenas repartió tierras por largo y ancho del país, y creo que Mexicali conserva en la memoria el reparto de las tierras del Valle de Mexicali, que fue una obra del general Cárdenas. Pero no solamente repartió tierras. Yo creo que es necesario que algunos de ustedes recuerden lo que voy a decir enseguida. Le hizo justicia al obrero, le hizo justicia al maestro, le hizo justicia al pueblo, a los indígenas. Por eso en Michoacán todavía le llaman Tata Lázaro. En Sonora fundó una escuela normal para los yaquis. Yo todavía vi el edificio a un lado de la carretera, ya casi caído. La educación, ustedes saben, la transformó, hizo la educación socialista. Tuvo problemas enormes, porque también estableció la coeducación, que niños y niñas estudiaran juntos. Yo tuve un director de la secundaria de Tijuana, que era de Nueva Rosita, Coahuila, y como él era de aquí, nos contaba que a él como profesor le pidieron que fuera a convencer a los padres de familia que no le iban a quitar a sus hijos, que lo que iban a hacer era que iban a estudiar juntos. Y él cumplió la misión, no solamente en Nueva Rosita, sino en otros lugares de Coahuila, de convencer a los padres de familia. Fundó las normales rurales, de las cuales todavía quedan algunas, para que los hijos de campesinos estudiaran
para profesores y enseñar a los hijos de los campesinos. ¿Esto qué quiere decir? Educar al maestro en el contexto que conoce para que educara a los niños en el contexto en el que saben. Ojalá que en este tiempo permitieran que los maestros que se educan como profesores de Mexicali se quedaran en Mexicali, porque conocen su contexto, que los maestros que trabajan en Tijuana fueran educados en Tijuana y en Ensenada, etc. Porque en este momento, una de las cosas que se agrega a la formación de los maestros es que conozcan el contexto en el que van a educar a los niños. Si no lo conocen, no pueden cumplir la función que les corresponde hacer como maestros. Bueno, pues el general Cárdenas hizo todo eso, pero además a los ferrocarrileros les entregó el ferrocarril. Bueno, ahí está, manejen ustedes. Y hay otras cosas que hizo el general Cárdenas. Por ejemplo, los fabricantes de cerveza y de otras cosas de vidrio en Monterrey se negaron a aumentarle el sueldo a los obreros y amenazaron con dejar de pagar los impuestos para acabar la huelga de los obreros. Entonces el general Cárdenas tomó su tren presidencial, se llevó contadores, auditores, fiscales, etcétera, etcétera, y lo hizo a un lado y dijo, vamos a ver, les hizo la auditoría y salió. Señores, con lo que tengo aquí, decidan ustedes si le aumentan el sueldo a los trabajadores o yo les expropio sus fábricas durante 3 años. ¿Saben qué dijeron los industriales? Sí, señor presidente, sí les podemos aumentar el sueldo. Esas son las obras del general Cárdenas. Pero además el general Cárdenas nunca perdió la perspectiva, o sea, fue un hombre honesto hasta el último día de su vida. Porque los que son jóvenes no saben que cuando Estados Unidos mandó la invasión a Bahía de Cochinos, el general Cárdenas participó con el pueblo en el Zócalo en un mitin multitudinario y de ahí se fue al Congreso de la Unión a pedir el permiso que tenía que pedir para ir a combatir la invasión norteamericana en Cuba. Y no lo dejaron salir. Por algo. Eso, compañeros, nos dice que la actitud antiimperialista del general Cárdenas nunca dejó de vivir en su mente, en su corazón. Y los viejos, cuando yo era niño, yo no sé si algunos de ustedes que sean de mi edad lo hayan escuchado, los viejos decían en aquellos años cuando yo era niño, este país ha tenido 3 presidentes nada más. Porfirio Díaz, Benito Juárez, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas. Así decían los viejos. Se los dejo a la reflexión. ¿Por qué será? Porque bueno, los que eran viejos cuando yo era niño, pues todavía tenían la mente de Porfirio Díaz. Mi padre en 1910 tenía 25 años. Nos contaba que una persona, con el gobierno de Porfirio Díaz, una persona que se le caía un peso de aquellos pesos de gran en esa parte, y mañana se acordaba que lo había dejado aquí, que tenía que encontrar porque nadie. Pero también Porfirio Díaz tenía la mano muy pesada, porque al que encontraban robando una vez, le tumbaban una vez, la segunda vez le tumbaban la otra. Eso me contó mi padre. Y a la tercera, entonces eso tenía en
gente. Por eso yo creo que consideraba a Porfirio Díaz como uno de los mejores presidentes. Bueno, pero bueno, el gobierno del general Cárdenas se acabó y no había Camacho. ¿Qué fue lo que hizo Ávila Camacho? Y los gobiernos sucesivos, porque no me voy a alargar en eso, darle para atrás a todo lo que había hecho el general Cárdenas. Desde la educación, la reforma agraria, los ferrocarriles, etc. Y lo más grave, que cada gobierno fue cada vez más y más y más hacia la derecha. Hasta que llegamos al momento. Y bueno, Ávila Camacho inventó la unidad nacional. La unidad, ahora todos somos hermanos. O sea, yo debía de ser hermano en las condiciones de maestro pobre, debería de ser hermano en estos momentos de ti. ¿Por qué? Somos hermanos en la unidad nacional. Para desgracia de este país, se vino la Segunda Guerra Mundial y nos involucramos en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vamos. Se terminó la Segunda Guerra Mundial y viene el cambio de poder. Y el candidato a suceder a Ávila Camacho, el cachorro de la revolución, así lo proclamó Pedro Pablo Toledo. El cachorro de la revolución fue uno de los presidentes cachorro pero contrarrevolucionario, porque todo lo que hizo fue en perjuicio del país. Por ejemplo, si Ávila Camacho, y aquí les quiero decir, y esto es muy importante que nos lo hagan porque esto es histórico, Ávila Camacho se propuso unificar a los maestros en un solo sindicato. ¿Por qué? Porque el general Cárdenas, y yo aquí sí no me explico por qué el general Cárdenas no dejó integrado al sindicato de maestros. Había muchos sindicatos de maestros. Pero también me explico que dejó la CTM organizada y la CTM fue caer a manos del Fidel Velázquez. Lo que me dice que hubiera pasado lo mismo con el sindicato, con el centro. Pero bueno, ¿para qué quiso unir Ávila Camacho a los maestros y formar el centro? Porque allí, dentro de los maestros que eran cardenistas, estaba la luz para seguir la lucha en el avance del país. Les cuento lo siguiente: Valentín Campa, otro líder obrero, honesto, vertical, recto, a carta cabal, fue hecho prisionero por Adolfo López Mateos, condenado, y en el alegato que él hizo en su defensa, dijo lo siguiente. Ustedes saben que el general Cárdenas era compadre de Saturnino Cedillo, y cuando el general Cárdenas expropió el petróleo, su compadre Saturnino Cedillo se levantó en armas en contra del general Cárdenas para querer derrocarlo. El general Cárdenas, que tenía en la palma de la mano al país, dijo: me voy a San Luis Potosí a hablar con mi compadre. ¿Ustedes qué creen que hizo el ejército? No, general, no, señor presidente, usted no puede, me voy. Y Valentín Campa, alegando porque lo acusaban de traición a la patria, quiero que venga el general Cárdenas a testiguar que era uno de los principales defensores del general Cárdenas con su presencia en
San Luis Potosí, y además entre 10,000 y 15,000 maestros, oigan bien esto, fueron los que se encargaron de la seguridad personal del general Cárdenas de San Luis Potosí. Y detrás de cada posible enemigo del general Cárdenas, dice Valentín Campa, había un maestro. Y no pasó nada, y habló con su padre, se arregló. Entonces, con ese criterio, ustedes pueden imaginarse cómo estaba la mentalidad de los maestros cardenistas. La suerte es que hay que borrar del mapa, pero no era tan importante borrar a esos maestros del mapa, sino acabar con el criterio de la educación que había dejado el presidente Cárdenas. Eso fue. Entonces, el CENTE nació para estorbar la marcha de la educación, como lo sigue haciendo exitosamente en el país. Pero luego se viene Alemania y los sindicatos que estaban más organizados eran ferrocarriles, por las razones que ya les digo. Ahí se les entregó, se les entregaron ferrocarriles. Los petroleros, vaya que si tenían razones para estar identificados con el general. Los campesinos, etc. Entonces Miguel Alemán completó la obra de Ávila Camacho. Por ejemplo, en 1948-49, los ferrocarrileros destituyeron al líder de los ferrocarriles, un señor que se apellidaba Díaz de León, que como deporte era un charro, pero también era líder sindical charro, no sé si me explico. De allí nace, sí, porque Miguel Alemán, o sea, los ferrocarrileros tomaron las oficinas, destituyeron, hicieron una convención, destituir. Pues Miguel Alemán con el ejército mandó los recursos otra vez y bueno, fíjate que no era charro y de ahí nace, pues hasta la fecha, todo aquel líder que haga el papel de charro, pues se le dice charro, ¿no? Bueno, ojalá que en el CENTE no lleguemos a padecer esa miseria. Bueno, Miguel Alemán fue un hombre que aplastó la economía de este país. Encontró el peso en 4.40 y devaluó el peso y puso a 8.60. Hizo grandes préstamos a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, y por el país tuvieron que buscar a Luis Cortines, y Luis Cortines hizo cargo del poder y siguió el mismo camino. Nada más fue el cambio de parámetros, porque Luis Cortines fue también un presidente represor. Un ejemplo nada más. Los estudiantes del Politécnico lo pusieron en cuenta. Y el Politécnico en ese tiempo tenía un internado. No olviden ustedes que el criterio del general Cárdenas para fundar el Politécnico fue que allí estudiaran los hijos del pueblo, hijos de campesinos, hijos de obreros. Por eso había un dormitorio. Pues Luis Cortines mandó al ejército, tomaron el Politécnico y el dormitorio y fueron echados fuera los estudiantes y el dormitorio de los estudiantes en el Politécnico se acabó. Dejó de haber dormitorio. Y precisamente para esto hay que decir que después del gobierno del general Cárdenas, la economía del país fue para abajo. ¿Por qué? Porque estos gobiernos que decían que iban a hacer la revolución industrial en México
lo único que hicieron fue proporcionarle a los industriales y a las compañías extranjeras las facilidades para que vinieran a invertir a México y pagar sueldos de miseria a los trabajadores, incluyendo los maestros, y en esa manera los ricos se hicieron ricos y los pobres fueron cada vez más pobres. Para suerte que llegamos a 1956 y los maestros de muchos estados ya habían hecho paros, manifestaciones pidiendo aumento de sueldo, pero los más amolados eran los del Distrito Federal. Y entonces, en 1956, los dirigentes de la sección 9, o la novena, como dicen, que eran del CENTE, querían reelegirse. Y entonces hicieron un plan de pedir 30% de aumento de sueldo, etcétera, 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 y invitaron a los maestros, hicieron un plan de lucha, le entregaron a los maestros el plan de lucha, ya, organizaron. Pero a la hora que fueron hablar con las autoridades, nada más hicieron el 14%. Y entonces reunieron a la gente, creyendo que la gente los iba a apoyar, los maestros los iban a apoyar para pedirles que limitaran a las autoridades que habían conseguido el aumento, y los maestros lo que hicieron fue dar para atrás, aquí, nada. Entonces empezó a crecer el movimiento, se organizaron, los secretarios generales rechazaron totalmente el acuerdo, se fueron a las escuelas, hicieron juntas con representantes de cada escuela y todos masivamente rechazaron el aumento, hicieron un nuevo planteamiento. Aquí surge Otón Salazar. Otón Salazar fue egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, que todavía sigue dando lata. Porque las poquitas que quedan, porque ya casi no quedan, y bueno, esas escuelas que siguen todavía vigentes, Ayotzinapa Guerrero, Tiripitío, Michoacán, El Quinto en Sonora, y no recuerdo más porque una que estaba en Hidalgo, que no me acuerdo cómo se llama, la cerraron hace poco. Sí, exactamente. Entonces, contra esas escuelas, ¿por qué? Porque yo no sé si todavía, pero la Federación de Estudiantes Socialistas de México eran todas las escuelas normales, tenían bien el nombre, creo que todavía tienen ese nombre, Federación Socialista de Estudiantes Mexicanos. Y bueno, siguen con ese criterio. Entonces, allí se formó Otón Salazar. Hay que decir que también es importante esto, las mejores condiciones de vida para los maestros, y que por eso, precisamente por eso era más urgente para el Distrito Federal el aumento que estaba en el Distrito Federal. Otón Salazar se trasladó al Distrito Federal, estudió la normal superior y allí trabajó como maestro. Entonces, en esa asamblea, él tomó la voz y a partir de allí fue el líder permanente de la lucha de los maestros del Distrito Federal, la sección novena, desde 1956 hasta 1959-60, que es encarcelado. Pero Reinaldo, como la sección 9 de los líderes charros no pudo hacer su congreso, convocaron, pero el CENTE no quiso hacer el congreso, y entonces en ese momento los estatutos facultaban a las secciones para organizar su congreso. Y entonces Otón Salazar y sus compadres llamaron a todos los maestros del Distrito Federal
a un centro que se llama, tiene nombre de líder, El Charro, un rancho, y allí con un notario público presente hicieron la votación. Y 12,000 y pico de maestros votaron masivamente porque Otón Salazar encabezara el comité excepcional de la sección. A partir de ahí se vino el calvario. Lo primero que hicieron los compañeros fue pedirle al tribunal de arbitraje que reconociera al comité seccional. Y el comité seccional, y el tribunal de arbitraje, ¿a dónde habría oído eso? No lo quiso reconocer. No lo reconoció. Y así se pasaron año y medio. Y los compañeros, llegó un momento en que salieron a la calle, tomaron los patios de la Secretaría de Educación y allí estuvieron por espacio de 2 meses. Fueron recibidos porque hicieron manifestaciones multitudinarias para aquel momento. Reunir 30,000, 40,000, 50,000 personas porque tuvieron el apoyo de los padres de familia, y esto es muy importante subrayarlo. Los padres de familia, los ferrocarrileros, los petroleros, el Politécnico, los alumnos del Politécnico, los alumnos de la normal superior, todos esos apoyaban la lucha de los maestros del Distrito Federal. Finalmente se vuelve a convocar el Congreso. Después de 2 años se convoca el Congreso para la sesión 9 y el CENTE organiza su congreso en el edificio del sindicato, y ellos se van al edificio de un sindicato que tenía, que se llamaba Námpora, aquí. Igual, masiva la votación, la gente no asistió al CENTE, sino que asistió allá. Y entonces aquí se viene el problema, que otra vez el tribunal de arbitraje no reconoce y al contrario legitima al CENTE dándole la facultad para que hiciera las gestiones en lugar del comité seccional, el comité ejecutivo, el tribunal de arbitraje de la. Y ahí está. ¿Cuándo vuelven a convocar al Congreso? Cuando producto de una manifestación son reprimidos muchos compañeros, como 500 fueron a dar a la cárcel, y detienen a Otón Salazar. Esa es la mentalidad de los opresores. No entienden la movilidad, la dialéctica de la vida social. Creyeron, encarcelamos a Otón y vamos a hacer lo que queramos. Pero resultó lo siguiente, que desde la cárcel los compañeros que estaban presos junto con Otón Salazar se comunicaron con la base de la sección 9 y dijeron: hay que entrar, no es importante que nosotros figuremos allí. Y aquí es muy importante decirles esto: Otón Salazar fue tan recto que para 1957, para no aparecer él como figura decorativa o resaltante, organizó el movimiento revolucionario del magisterio. Y a partir de allí, todo lo que se hizo en la sección 9 durante esta etapa fue hecho no por Otón Salazar, sino por el movimiento revolucionario del magisterio. Y entonces, los compañeros del movimiento revolucionario siguieron avanzando, eligieron a otras personas en el comité seccional
y Otón Salazar quedó fuera del Comité Seccional, pero eso era lo que menos importaba. Lo que importaba era combatir la corrupción, la entrega del sindicato al Estado. Eso era lo importante. Y bueno, como ese nuevo comité ejecutivo fue reconocido, etcétera, etcétera, pero al poquito tiempo se formó la Comisión de Honor y Justicia, porque nos acusaban de todo. Yo no sé si haya aquí alguien que haya padecido como yo la pena de tener que esconderse, porque ese era lo que reinaba en ese momento. En Estados Unidos había una política que se conoce con el nombre de macartismo. En Estados Unidos todos los comunistas, muchos verdaderamente comunistas, pero muchos acusados de comunistas, fueron a dar a la cárcel porque les quisieron hacer lo siguiente: si tú firmas que eres agente de una potencia extranjera, significa nada más eso, vas a quedar libre. Pero si no firmas, tú vas a ir a la cárcel. Y las cárceles de Estados Unidos estuvieron llenas de comunistas. Yo sí creo que es admirable que yo les diga esto, porque yo admiré esto, yo seguí por las noticias en aquel momento, cuando las cosas llegaron, porque se fueron amparando los comunistas de Estados Unidos y fueron perdiendo, hasta que el asunto llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y yo no me acuerdo cuántos magistrados había, creo que eran 11. Y yo daba por sentado de que los iban a dejar que se pudieran en la cárcel. Y yo seguí la noticia porque en ese tiempo me comunicaba todos los días en la noche con Radio Habana Cuba. Y Radio Habana Cuba estaba transmitiendo lo que estaba pasando. La sorpresa que yo me llevé fue que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró y sentenció de que esa ley era anticonstitucional. Y todos salieron. Esa política era la que reinaba en este país. Nosotros en aquel tiempo no podíamos decir imperialismo, no podíamos decir comunismo en voz alta, secreto, porque luego estaban. Era una cosa terrible. De suerte que pues esa era la política del país. Ruiz Cortines fue un presidente represor, entreguista, pero López Mateos no cantó mal las canciones. López Mateos encarceló nada más y nada menos que a un periodista que se llamaba Filomeno Mata. Y resulta de que llegamos allá en 1908, 1909, y hubo otro periodista, Filomeno Mata, que también fue encarcelado, que era el papá de una revolución hecha para llevar la libertad al pueblo. Se puede justificar que haya encarcelado al hijo de un periodista que también había sido encarcelado por la dictadura. Pero no solamente eso. Encarceló a la vida del padre Siqueiros, una de las glorias del arte de ese país. ¿Cómo se explican? Yo recuerdo que leí con mucho placer un poema que le escribió Pablo Neruda cuando vino a visitar México y el padre Siqueiros estaba en la cárcel. Y el último verso del poema que le mandó Pablo Neruda a Álvaro Siqueiros decía: México está prisionero. Mañana eso era lo que teníamos. Pero les agrego una cosa: esos gobiernos, para hacer lo que hicieron, se apoyaron en las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales estaban al servicio del gobierno.
Y si no, la línea de ascenso o de descenso, como ustedes quieran, CENTE, FEPSE, CENOP, PRI. Esa es la línea. Y cualquiera que se saliera de allí era enemigo de la Revolución Mexicana. Estaba al servicio de la Revolución Mexicana. O de intereses extraños. Ese es el papel que ha jugado el CENTE. Yo me siento muy emocionado, y discúlpeme, pero cuando yo llegué aquí a este evento ahora en la tarde, sentí así, porque ustedes no se imaginan los combates que libramos aquí cuando pertenecíamos a la Aquí por donde está Cristian, estaba yo sentado en 1976 cuando se hizo una evaluación de lo que era entonces la vanguardia revolucionaria del CENTE. Estaban cantando las glorias de la vanguardia. Y me tuvieron como 2 horas con la mano levantada y no me daban la palabra. Finalmente me la dieron y dije lo siguiente: compañeros, antes de la vanguardia, nuestros dirigentes querían ser regidores, diputados locales, presidentes municipales, diputados federales, senadores y gobernadores. Después de la vanguardia seguimos igual. Antes de la vanguardia, sufrieron la opresión del sindicato. Después de la vanguardia seguimos igual. Y les agregué lo siguiente: este sindicato no tiene una ideología propia. Con Cárdenas fuimos socialistas. Con Ávila Camacho nos hicimos creyentes. Con Miguel Alemán, proimperialistas. Con Luis Cortines, huecos, vacíos y contenidos. Con López Mateos, de izquierda, pero dentro de la Constitución, que conste. Con Díaz Ordaz, represivos. Con Echeverría, tercermundista, y estamos en el mes de octubre ya casi para cambiar el cambio de poder. Esto fue en el 76. Yo les dije, y con el que viene, váyase a ver qué vamos a hacer. Concluí así: solamente les pido, por favor, no nos vayan a venir con que la devaluación del peso que hizo el señor presidente de la República es el bien de nuestro pueblo. Y me escuché. Se tardaron varios minutos para que alguien me contestara. Me fui al baño, me siguieron algunos compañeros que todavía vivían, que estaban trabajando, que habían ingresado al servicio de la Cárdenas. Y me dijeron: cabra en sexo masculino y orientativo. ¿Sí me explico bien? Desgraciadamente tienen razón. Eso me dijeron. Yo le dije: ok, acompáñenme, díganme. ¿Qué creen que pasó? No dijeron nada. Y aquí volvemos a lo que dije en un principio. Yo había pensado que con Díaz Ordaz habíamos llegado a lo máximo que había de represión, de encarcelamiento de gente. Ya. Pero resulta que no. Hoy, nuestros compañeros Lara, compañero Carlos, compañero Casistén, están presos. Y desde mi punto de vista, y yo espero que desde el punto de vista de ustedes también, son presos políticos. Y el delito que han cometido es buscar que la ley, por lo que corresponde a los sindicatos que son de los estados, eso es lo que se hicieron. Ese fue el buscar que en el ámbito
Estado que cumpliera la ley. Y enseguida lo vamos a ver. Pero bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Decíamos al principio, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y le digo que es una reflexión empírica porque no es cierto eso. La historia no se puede repetir. Tendríamos que resucitar a Porfirio Díaz, que volviera a gobernar otra vez, que volviera más bien, que quisiera subir. No. Lo que tenemos en México es una memoria flaca de los acontecimientos históricos. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque voy a volver con los tontos. Miren, tengo aquí un pequeño párrafo de un libro de historia de los anales franceses de los 40, que dice: el criterio esencial del saber científico sigue siendo el vaivén entre teoría y práctica, o sea, física, química, debe haber aquí matemáticas. Bueno, aquí en eso el criterio es vaivén, teoría y práctica. Y luego sigue diciendo: y la historia, por definición, no puede realizar este vaivén sino al contacto con el presente. ¿Saben ustedes cómo conmemoran los cubanos el 26 de julio? Se ponen una meta a cumplir los profesores. Debemos llegar al 26 de julio, que no haya un solo niño reprobado en ninguna escuela. Los obreros se tienen su meta. Pero miren, traigo en la mente un relato preciosísimo que hizo un compañero de Oaxaca, que le tituló Juárez en los senderos de la historia. Y dice que Juárez le pidió permiso a Juan Pedro de un par. Dijo: quiero ir a ver mi país. Y empezó por las escuelas a ver cómo estaban enseñando los profesores la historia. Y entonces llegó a una escuela y encontró uno que, como decían los jóvenes que yo tuve como alumnos de la secundaria, ese estaba en onda. Y entonces igual dijo: a este no le necesita nada. Se fue a otra escuela. Y luego encontró un compañero que andaba buscando las huellas físicas de Juárez. Entonces, por supuesto que nadie supo que era Juárez, ¿no? Yo te le digo, no es así. Esa no es la cosa continua. Lo que tú debes hacer para enseñar historia es buscar qué le falta a lo que yo hice para que se mejore. O sea, de lo que yo hice, ¿qué hay que superar? ¿Qué hay que hacer avanzar? Por ahí de esto. Y ese, ni corazón, ni las huellas físicas, ni nada. Este no tiene remedio porque es de la otra historia. Y esos son los que construyeron la otra historia, que los que están ahorita gobernando el país son de la otra historia, porque son los admiradores de los mexicanos, y esa es otra historia. Y los que tenemos la historia con la que inició la vida de este país, tenemos la obligación de defenderla porque es nuestra historia. Otón Salazar, compañeros, eso fue lo que hizo. Nosotros tenemos que seguir las huellas de Otón Salazar, de ser íntegros, de ser auténticos, de ser, bueno, yo les quiero decir, enseñar nuestra historia como lo dice el relato esto, porque es una desgracia decirles que nos hemos enseñado, nos hemos dedicado a enseñar la historia
pero no enseñamos historia sino costumbres y tradiciones. Y Marc Bloch, uno de los anales de la historia de Francia, dice: la costumbre y la tradición no representan ningún peligro, por eso no engaña a nadie. El estado de Oaxaca tiene 200 años celebrando la decadencia. Y ni un solo oaxaqueño ha cambiado porque va a haber la decadencia. Entonces, nosotros tenemos que reaccionar, porque nos están arrebatando la historia con que el padre de la patria inició este país, porque nos están arrebatando la historia que el padre Morelos quiso construir en este país, y nos están arrebatando la historia que el general Cárdenas quiso construir en este país. Yo creo, compañeros, y antes de que continúe yo, porque repito, yo me emociono mucho, porque voy a dar fin para ya no hablar de Thompson o de lo que quiero decir para concluir. El día 4 de diciembre yo me conmocioné porque yo tuve la oportunidad de saludar a Juan Salazar varias veces, me visitó en Madrid, a la mamá Castellón, yo fui una vez a 5 de mayo 20 y lo saludé y él no me conocía, para mí indio, él indio, yo pues así medio temeroso, ¿no? Entonces ya le dije: compañero, Tom, usted no me conoce, yo sí lo conozco a usted, aunque no lo personal, pero quiero darle un abrazo, vengo de Tijuana. Ya le tuve que dar 2 o 3 nombres de gente que era de Tijuana, entonces me abrazó y me escuchó con mucho cariño, con mucho afecto. Y me dijo que le daba mucho gusto, ya le dije que soy de Oaxaca, y Dios que soy de Guerrero, bueno, total. Entonces, yo me conmocioné y les leo lo que dice el periódico La Jornada del 4 de diciembre. Dice: Silvacino Guerrero, Otón Salazar Ramírez, luchador social y dirigente magisterial comunista, falleció a las 19:47 horas de este jueves a la edad de 64 años en la ciudad de Tlalpan, ubicada en la región de la montaña alta de Guerrero. Otón Salazar, fundador del movimiento revolucionario del Magisterio, nació el 17 de mayo de 1934 en la comunidad indígena mixteca de Alto Azúcar. Cursó sus estudios de maestro en las normales de Morelos, la rural de Sinapa, Guerrero, y finalmente en la Escuela Nacional de Maestros. En 1954 fue dirigente del Comité de Huelga de la Escuela Normal Superior y en ese mismo año encabezó el Club Estudiantil Normalista de la Asociación Comunista de México. 3 años después, en 1957, fundó el MRN, Movimiento Revolucionario del Magisterio. El 8 de septiembre del año siguiente fue detenido por la Policía Federal y trasladado al penal de Lecumberri en la Ciudad de México, donde permaneció 3 meses. Posteriormente, fue designado secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Meses después, por orden del entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, fue cesado de su plaza de maestro. Se incorporó al Frente Electoral del Pueblo del Partido Comunista Mexicano y apoyó la candidatura a la presidencia de la República de Ramón Daltos Palomino. En 1979 fue nombrado diputado federal por el PCM, Partido Comunista Mexicano. Un año después fue candidato a la gubernatura de Guerrero. De 1962 a 1965 fue alcalde de Alto Azúcar, impulsado por el Partido Socialista Unificado de México, lo que significó el primer triunfo de la izquierda en el país luego de décadas de hegemonía del PRI. Esta es la lección. No debemos buscar las huellas físicas. No debemos seguir enseñando tradición y costumbre. Debemos enseñar la historia que será la mejor defensa que hagamos. En nuestro sindicato, porque les quiero decir lo siguiente: si hubo gente que apoyó al movimiento revolucionario del Magisterio y Otón Salazar en el Distrito Federal,
estoy diciendo, desatienden su trabajo. Y lo que yo les decía, que estuvieron 2 meses frente a la Secretaría de Educación Pública, allí la mayor parte de la gente fueron padres de familia, y entonces es que la consigna esa que se grita por ahí en algunos vecinos y que algunos no la entienden, maestros, lucharon también está educando. Pues hay que reflexionar y que no sea una reflexión empírica. Nosotros tenemos que hacer cambiar la educación de Baja California y debemos proponer los compañeros. Así vamos a demostrarle a quienes debieran asumir la responsabilidad de la legalidad en primer lugar y en segundo lugar de conducir la educación. Debieran apoyarnos en eso. Pero, ¿saben una cosa? Nosotros no debemos necesitar de la orientación de ellos. La orientación tenemos que construirla nosotros. Debemos a partir de ya que las escuelas trabajen en equipo. O sea, interactuar maestro con maestro. Que un solo maestro quede fuera de un equipo. Debemos dejar que los directores se conviertan en académicos, no en cuidaderos de escuelas haciendo oficios, reportando faltas. No, tenemos que formar académicos, o sea, nosotros tenemos que convertirnos en profesores eminentemente académicos. Tenemos que combatir y ya el pragmatismo. No es lo mismo que yo vaya a tratar a unos niños de primer año sin saber qué es lo que viven, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, qué necesitan esos niños primero siendo felices. Yo no sé si hay educadores, si hay que ver sus manos. Miren, yo tengo muchos nietos, tengo 8 nietos, todos pasaron por aquí. Y algo que siempre comento con mi esposa, nunca vi ni supe que algunos de mis nietos no quisieran ir al kinder. Todos felices, pero sí me duele mucho decirlo, que sí he visto a algunos de los niños que no quieren ir a la primaria, que tampoco quieren ir a la secundaria. Entonces, yo creo, compañeros, que ya estuvo de que le demos cabida en nuestras escuelas a la envidia, a la actitud pasiva. Tenemos que convertir nuestras escuelas en verdaderas colmenas de abejas activas. Que el padre de familia nos vea como apoyo, como ayuda, como qué sé yo. Y cuando cumplamos eso, vamos a ver que las cosas van a cambiar más. El CETE tiene que impulsar eso. Miren, yo soy presidente de un colegio allá en Tijuana que tenemos las mejores intenciones de hacer las cosas para bien de la educación. Ya en este momento estamos organizando un congreso educativo que se va a llevar a cabo el mes de junio. Entonces, queremos impactar con este congreso. Pero a lo que les quería decir, yo les puedo jurar por lo que ustedes quieran, que si este colegio no perteneciera al CETE y estuviera allá en el otro bando, y yo también estuviera allá, que bueno que no estoy, yo no sería presidente de este colegio. Porque si fuera presidente hubiera sido
la que es mi secretaria sería secretaria porque hubiera sido escogido por el líder sindical. Eso, compañeros, eso ya está ganando. Que yo le pueda decir a Arturo lo que quiera decirle y que no me asuste yo porque a lo mejor al rato me van a cesar y no me van a entender. Eso lo tiene que trabajar. Y sobre todo debemos cuidar nuestra organización. Debemos cuidar nuestra organización y luchar a brazo partido porque sea una organización y siga siendo de aquí a 100 años una organización democrática, plural, honesta, recta, justa. Eso tenemos que conseguir. Y cuando nosotros estemos trabajando así como yo les decía, yo creo que hay que buscar. Miren, yo por la razón que ya no estoy, en el currículum dice que estoy todavía como académico en la UPN. Estuve allí, pero ya no estoy. Porque yo soy una de las primeras víctimas del gobierno panista. A mí el gobierno panista, de la última reforma que trabajaba en la UPN, me la desapareció y nadie dijo que demandé por la vía ministerial y nada hizo el Ministerio Público que me diera bueno que no se moviera. Pero finalmente digo yo, pues ahí se lo pierden. Entonces, yo creo que tenemos una tarea enorme. Hay que leer mucho. Hay que tener libros. Yo, a veces mi esposa me dice allá que tengo un cuartito ahí en el que un rato juego música, un rato leo, un rato. Bueno, entonces me dice, oye, ¿qué haces con tantos libros? Porque estoy leyendo paralelamente como 10, 12 libros. Y ya no estoy trabajando. Pero el compromiso que tengo ahora estando frente a un colegio de compañeros inquietos, yo tengo que trabajar. Y compañeros, yo no sé si los cansé, yo no sé si les gustó esta plática, pero yo la hice con mucho cariño y solamente les quiero leer algo que viene aquí de un señor que tiene un apellido de verdura, Brocoli, italiano, de un libro sobre educación. Y dice, es necesario que cada cual en el grupo aprenda el aspecto cultural de su propia opresión, de la historia, de su propia opresión actual, la cuota de mitificación de la historia que le corresponde. O sea, ¿cuál puede ser una opresión sabrosa para alguien? Ver todos los días una televisión. Pero eso me está impidiendo que yo aporte a la historia. La historia está mistificada. Y le digo mi caso, cuando yo leí esto me conmocioné, porque yo me gusta mucho el béisbol, Manuel Oliva lo sabe, que también es. Y cuando yo leí esto me conmocioné porque empecé a buscar cuál era la opresión que yo tenía que me gustaba, y el béisbol. Yo le seguía el porcentaje de carreras limpias que tenía hasta el último pitcher de las ligas mayores, el porcentaje de carreras impulsadas que tenía Willie Mays, etcétera, etcétera. Pero de repente me di cuenta de la opresión una opresión que yo disfrutaba. Y eso no quiere decir, Manuel, que a mí me gusta el béisbol, lo veo. Pero lo veo por la mentalidad que me dijo un compañero cuando íbamos allá a la arena donde íbamos a jugar en los campeonatos estatales, que me dijo, yo no soy fanático del béisbol, soy espectador.
que llamen ustedes como quieran, pero es con mucho cariño y porque yo no podía dejar que quedara mal mi compañera, nuestra amiga Lupita, y menos Arturo, que fue el que, pues, también, ¿no? Por eso, ustedes creen que si yo doy una conferencia como esta en el centro van a querer llevarme por todo el estado. Entonces, muchísimas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Soy feliz de estar con ustedes y me siento feliz. De los anales de Francia. Es decir, se
aceptado por Roma. Ese historiador, como los que le siguen en los anales, no es más que una bifurcación del método positivista. Es decir, se deja afuera el método científico. Muchos nos asustamos de eso. Desgraciadamente, muchos nos asustamos, pero se debe que nos asustamos por la ignorancia. Es decir, el método científico, el método marxista. Ese es el método que debemos seguir y no hay que tener miedo. Yo no soy un connotado, ni mucho menos marxista, ni mucho menos, pero es el método científico. Y los anales de Francia llevan también a falsos conceptos sobre la historia. Por eso es muy importante estos pláticas para discutir, para analizar precisamente ese gran problema que existe, que es la interpretación de la historia, como lo hicieron como niños a nosotros, que fue el método positivista, es decir, donde, como dice la Biblia, la tradición, las costumbres, eso, la enseñanza esa bucólica que nos enseñaron, que también lleva a pasos conceptos para entender lo que es la historia y lo que es precisamente el arma para luchar ante estos embates de estas nuevas didácticas y corrientes pedagógicas que nos tienen ahorita con esas tecnologías educativas que nos tienen marginados a todos con su famoso constructivismo. Todo eso hay que analizarlo, compañeros, para entender lo que es precisamente el suelo donde estamos pisando, es decir, la educación que estamos dejando a nuestros alumnos, es decir, esa irresponsabilidad que siempre se ha manifestado. Muy contento el sistema con llevar con esa famosa calidad de educación, que no es más que eso, seguir enajenando a los niños, a los nuevos ciudadanos, con enseñanzas falsas. Es decir, alejarnos de la ciencia perfectamente. Afortunadamente, David y Spencer de Arturo cumple también 200 años del bicentenario. Ahorita Carlos Darwin, y se le está dando una conversión tremenda que desgraciadamente en las escuelas, no sé, ya soy jubilada, tengo muchos años fuera, pero qué bueno que los maestros en las escuelas se preparan aprovechando esta coyuntura, porque en este sistema son puras coyunturas para no dejar pasar, ¿verdad? Es decirles a ustedes que hay que ver la historia científica, hay que estudiar a Carlos Darwin aprovechando este momento para abrir la verdad sobre el origen del hombre y no ese falso concepto que le están formando ya inclusive en escuelas oficiales, es decir, del famoso creacionismo, es decir, que hay alguien que creó al hombre, es decir, todas esas falsedades hay que echarlas por abajo, como han estado echando ellos a la ciencia. Y dispénsenme también, pero muchas gracias David por ese buen concepto sobre otros a las clases. Muchas gracias. Continuando con la temática que teníamos establecida, si son tan amables de hacernos llegar las tarjetas con las preguntas que pudieran tener, las esperamos. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Nos las hacen llegar si son
Bueno, viene aquí una pregunta, dice, ¿qué le hizo quedarse en el CETE? Ah, qué bueno que me hacen esa pregunta. Miren, fíjense bien, me decía, no sé si Beltrán o Conrado, que cuando se hizo la primera manifestación aquí, yo vine a una concentración que hubo aquí en este local, y me encontré a un compañero después de eso allá en Tijuana y que me preguntaba que si yo me iba a ir al CETE o me iba a quedar en el CETE. Entonces yo le dije, mi corazón está en el CETE, pero ahorita todavía no sé, y yo no me acuerdo quién me dijo que todo el mundo, fue Lupita, que todo el mundo le dice mi corazón está en el CETE, pero no se va al CETE, ¿no? Y yo, ese no fue mi caso, sino que les narro cómo fue, por qué yo me vine al CETE. Miren, siendo inspector de la zona 24 de Tijuana, que abarcaba hasta Tecate. En ese tiempo en Tecate había nada más una escuela estatal, que a mí me la adjudicaron, y fue como en el 86 o en el 87. Resulta de que pues el señor inspector también quería la clausura del ciclo escolar de la escuela González Bocanegra, y ahí se graduaba una niña de apellido paterno, no recuerdo, pero sí recuerdo el apellido materno, Maldonado. Y bueno, estaba sentado en la dirección cuando pasó un señor que iba como cualquier ciudadano a la clausura, a la graduación de su nieta. ¿Y saben quién era? El licenciado Bravo de Maldonado Sánchez. Pues yo no tenía alfombra roja, pero si había tenido seratiento. Y salí, señor licenciado, véngase para acá, por favor, hágame acompañe aquí. Y me dice, ¿quién eres tú? Yo soy el inspector. Y ya le empecé a decir, señor gobernador. Y entonces, no voy a decir la palabra que me dijo, pero se parece a chistes. Me dijo, no existe, yo ya no soy gobernador. Entonces le dije, no estoy adoptando una costumbre norteamericana. Para mí, usted sigue siendo el señor gobernador. Y bueno, le hice varias preguntas, entre otras, porque yo tuve un director que trabajó muchos años aquí en Mexicali, que yo no sé si algunos lo recuerden, que era el profesor Antonio Arriola Hernández, que en el primer comité ejecutivo seccional de la sección 37, él fue el secretario de organización, y él me contó toda esa historia, cómo estuvo, y que el primer congreso fue un congreso de masas al que asistió el señor gobernador. Después de eso, pues ya terminó el CETE y se fueron al CETE. Entonces yo le hice esa pregunta, ¿por qué asistió al congreso? Bueno, iban a ser, eran mis empleados. Y bueno, tuve que asistir, pero desconocieron, sí, esa historia es muy larga, pero bueno, se quisieron ir al CETE, pero es que yo, de acuerdo con la ley, oiga, señor gobernador, pero si la ley dice así, no, es que tú no sabes. Tú lo sabes, mira, esa ley yo la redactó porque la Constitución dice, no, fueron para allá, y vaya, yo toda mi vida he sido blanco sindicalista, porque no voy a saber yo de sindicatos. Y bueno, pero luego me dijo, ya que estaban ahí organizados en el centro, me fueron a pedir aumento de sueldo. Y los agarré en la cara. Y les dije, bueno, ¿y qué han hecho ustedes para merecer el aumento? Pues no me pudieron contestar. Y otra vez el no cifres, muy bien, que les digo, no cifren, por favor, háganme una. Entonces, le dieron la huelga. Pero es un decrete. Me explico. Salieron pediendo a Maldonado, le armaron la huelga. Él asistió a la clausura del Congreso que levantó la huelga y dice,
a ninguna cosa que me pidieron en el Congreso les dije que no, a todas les dije que sí. Cuando se viene el movimiento del CEPE, yo entré en shock, no sé qué quería venir, porque si tantos años luchamos para querer hacer la sección 37 decente, democrática, y nunca lo logramos, pues si quiera seguir ahí, que Dios lo bendiga, pero ese es un tiempo perdido. Bueno, pues entonces pues yo, después que el Braulio me platicó eso, hice mis notas y las guardé por ahí y las empecé a buscar. A ver, no lo soñé, ¿no? Entonces yo inmediatamente busqué las listas, pero además me dediqué a ver si era cierto, a buscar a ver si era cierto lo que Braulio me había dicho, y encontré lo siguiente. Leí esto. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Entonces, compañeros, si yo había luchado, bueno, aparte de luchar por querer tener un sindicato democrático, plural, combativo, respetuoso, etc. Si aparte de eso había que, porque también lo hemos hecho, pedir que la Constitución de este país en cada uno de los artículos se cumpla, yo tenía que ser congruente. Porque lo que hace falta en este país es que las leyes se cumplan. Si las leyes se cumplieran, compañeros, los problemas que tenemos en la sociedad iban a bajar en un 90 y tanto. Entonces yo no podía ser incongruente. Yo me negaría a mí mismo y negaría todo lo poco o mucho o poquito de mi trayectoria como profesor. Esa es la razón por la que yo me vine a hacer. Y aquí quiero morir. Y díganle a los compañeros que están a la mitad del camino, o como el ángel apocalíptico, aquel que tenía un pie en el agua y el otro en la tierra. Y si no, piensen en lo que les voy a decir, porque un profeta mesiánico dice: sí, a la verdad y a la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a esto, es que no les da más. Entonces, también claro, o sea, aquí no hay otro camino. ¿Quieren que les diga una cosa? Si se cumple la ley, todas las secciones estatales en el país están controladas. Toditos, ni una sola. Y otra cosa, que con esto concluye la respuesta a la pregunta. Nosotros estamos dentro de la ley. Nadie se debe asustar. A mí me encantaría que hiciéramos una manifestación, pero que pidiéramos el cumplimiento de la ley, o algo que fuera nada más pedir que se cumpla la ley. Y ustedes no se asusten, estamos dentro de la ley, no hay problema ninguno, porque lo dice. Y yo he recorrido varias constituciones atrás y en otro artículo, pero dice lo mismo. Entonces, bueno, no sé si quien me hizo la pregunta, si tiene algo que agregar.
perspectiva que tiene usted, maestro, sobre el futuro próximo de Merced Gordillo? No quería nombrar, pero en fin. Yo no quiero aventurar a decir lo de ella. Yo lo que les digo es esto: si los compañeros estatales que están en el CENTE, en Baja California y en los demás estados no reaccionan, les va a ir mal. Yo sé que aquí en Baja California andan queriendo aplicarle a los maestros de la sección 37, federalizarlos. ¿Me explico? Los andan queriendo federalizar. ¿Quién los va a defender contra eso? ¿Quién los va a defender? Entonces, yo de la señora no quiero decir nada porque tampoco tengo el corazón para decir lo que dicen algunos que ojalá que pronto se trate. Yo no digo eso. Porque no creo, no es humano eso. No es humano. No. Que viva. Nada más ojalá que lo dejara viviendo. Dice, ¿cómo hacerle para que todos los afiliados del CENTE, o al menos en su mayoría, caminen por la unidad, dejando la soberbia? Miren, yo creo que hay que revisarnos. Yo no les digo una cosa: los hombres más mansos de este mundo del pasado, los hombres más sabios, y voy a decirles, Jesucristo fue un hombre humilde. Buda fue un hombre humilde. Para hablar de dos hombres que fundaron una religión y que esas religiones son históricas. ¿Por qué son históricas? Porque fueron fundadas por un hombre, por un ser humano. Y de paso les digo, ojalá que nosotros pudiéramos, porque si ustedes se fijan, el cristianismo no hace otra cosa más que repetir lo que hizo Jesucristo. Y eso es histórico. Por eso el cristianismo no ha muerto en el cristianismo, porque todos están queriendo hacer lo que hizo. Claro que hay prácticas cristianas, algunas como las que decía el compañero, pues sí, esas hay que eliminarlas, pero lo que tenemos que hacer es respetuosos. Una persona respetuosa del vecino de un lado, del de frente, del de atrás, o del compañero, es una persona humilde. La soberbia es mala grosera. La cultura nos tiene que llevar a eso. Si nosotros, ¿cómo les diré? Nos empapamos. A mí últimamente me ha dado por leer lo del psicoanálisis, porque hay un libro que yo se lo recomiendo, que es del siglo XXI y está escrito por Néstor Brownstein, que se llama Psicología, Ideología y Ciencia. Se lo recomiendo. Además, ahí van a encontrar muchas cosas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos. Pero en el psicoanálisis me dice a mí, y todavía no creo que estoy versado en eso, pero mucho tiene que ver la forma en que fuimos criados de 0 a 5 años y posteriormente. Mucho tiene que ver.
Pero, en definitiva, una persona culta no puede ser soberbia, no puede ser arrogante, no puede ser, porque se negaría a sí mismo. Sencillo. Así. Los congresos se llevaron a cabo, o sea, la sección novena hizo congresos separados, porque la pregunta dice de qué pasó con los congresos de la novena cuando estaba preso Otón Salazar. Era uno, el último congreso que se hizo, porque creían que estando Otón Salazar en la cárcel, el MRM se iba a deshacer, que se iba a morir, porque a él le daban, fíjense ustedes nada más, le daban la facultad casi de Dios para decidir por las demás personas, porque esa es la mentalidad de los gobernadores, que ellos pueden pensar por nosotros, cuánto podemos ganar, qué debemos comer, etc. Esa es la actitud de los gobernadores. Bueno, eso fue lo que hicieron. Otón Salazar estaba en la cárcel y se comunicó con los compañeros que estaban dirigiendo el MRM, estando en la cárcel, y dijo que se haga el congreso, porque hubo algunos que quisieron plantear, y plantearon, que dijo, no haya congreso hasta que Otón salga. Otón dijo no, que se haga, porque lo importante es el movimiento y no la persona. Dice, requerimos en el CENTE reforzar la ideología, cómo trabajar con la base. Miren, hay que entender esto. Por ejemplo, el párrafo del artículo que les leí del 116, que dice que los trabajadores de los Estados Unidos, a nosotros en el CENTE, eso nos da sustento jurídico. ¿Correcto? A los del CENTE planteando lo que plantean, es un planteamiento ideológico. No tiene base jurídica. Nosotros tenemos el sustento jurídico. Ellos tienen un sustento ideológico. Ahora bien, nosotros tenemos que construir la ideología del CENTE y ojalá que la construyamos entre todos. Pero hay una cosa, que no sea como la ideología que tiene el CENTE en sus estatutos, que dice que se respetan todas las ideologías. Y eso nunca ha sido cierto. Que se respetan todas las asociaciones. Y eso nunca ha sido cierto. Entonces es una ideología simulada. Nosotros tenemos que construir nuestra propia ideología a partir de lo que hacemos. Los trabajadores no pueden adoptar la ideología de sus explotadores. Nosotros tenemos que adoptar la ideología de acuerdo con lo que hacemos. Y si lo que hacemos lo hacemos bien y tiene aprobación en la sociedad, compañeros, vamos a conquistar México, les aseguro. Porque nosotros no podemos construir otra ideología. Sí, vamos a decir cualquier religión que quiera, sí, pero no el día de mañana que el secretario general sea de X religión quiera que todos sean adoptados por religión. Vamos a decir que cualquiera pueda pertenecer al partido político que quiera. Vamos a decirlo, sí, pero que cuando llegue a ser secretario general respete a las demás compañeras y compañeros que pertenezcan a otro partido. Esa debe ser, o sea, que la ideología que construyamos sea congruente con lo que hacemos y lo que planteamos. Dicho con otras palabras, ya tenemos nuestra ideología. Para que debemos confirmarla con nuestra práctica. O sea, ¿somos democráticos? Yo siempre me preguntaba por qué teléfonos
los sindicatos de telefonistas, cada que tienen elecciones nacionales, ponen una aguja a la entrada donde están las oficinas de los trabajadores. ¿Sí? ¿Y los maestros por qué no? ¿Por qué no? Pero hay que controlarlos. Eso es lo que debe pensar. Yo creo que, miren, para construir esa ideología, vuelvo al mismo planteamiento. Construyamos en la escuela la camaradería. Y sabes una cosa, si en esa camaradería que construyamos equipos de trabajo, hacemos participar a nuestros compañeros docentes, porque hay algunos que sí nos escuchan, que no están participando, los vamos a hablar. Y probablemente ustedes, ¿y qué van a hacer los inspectores? ¿Y qué van a hacer? Que se conviertan en directores e inspectores académicos, que estén buscando con sus maestros, con sus directores, cómo avanzar. Y finalmente concluyo la respuesta. Nuestra ideología tiene que ser congruente, tiene que nacer de lo que hacemos. Trabajamos en la educación, tiene que responder a eso. Sí. Sí, cómo no. Pues eso es todo, compañeros. Voy a dar el micrófono a la compañera. Le voy a dar lectura a estas dos tarjetas que nos hicieron llegar aquí para el maestro David. Profesor David Martínez Cruz, lo felicito por estar con este nuevo sindicato. Qué bueno que está usted con nosotros, con la sensibilidad que usted expresa. Todo lo bueno que debe perseguir un maestro al formar ese sindicato estatal. Esa es una. Maestro David, felicito cordialmente al profesor David Martínez Cruz por su magna conferencia. Mi admiración, profesora María del Carmen Ramírez. Y con esto terminamos con la A continuación voy a dar lectura a un reconocimiento que nuestro sindicato estatal de trabajadores de la educación, el CETE, entregará por el conducto del secretario general de funciones del profesor Arturo Bocanera Ponce, que dice así: Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California, sección 37, otorga el presente reconocimiento al maestro David Martínez Cruz por su magna conferencia, vida y obra del dirigente y luchador social del Magisterio Nacional, ejemplo de dignidad y lucha revolucionaria, Otón Salazar Ramírez, secretario general de funciones del CTBC, profesor Arturo Bocanera Ponce, Mexicali, Baja California, 27 de febrero de 2009. Que nos permitan decir o hacer algún comentario. Debe quedar la concreción de cada uno de ustedes, la analogía que hay entre la lucha que encabezó Otón Salazar y la lucha que está encabezando estos lados. Si seguimos comparando las afirmaciones de David en todo el camino de su discurso, sabemos que eso es lo que nos ha estado aconteciendo desde hace ya casi 3 años. David dice algo, yo quisiera repetir: nuestro sindicato tiene que ser un sindicato democrático, un sindicato en donde
caben todas las opiniones, todas las participaciones, pero que está enfilado a lograr la libertad. Si ustedes revisaron el discurso, pues el movimiento que encabezó el doctor Salazar lo acabó el poder del Sindicato Nacional, el poder del gobierno. El reto nuestro es permitir que el movimiento que encabeza esto no lo vaya a acabar nadie. Y la clave es la unidad. Y la clave es ese pensamiento de hacer entre todos, de construir entre todos este sindicato que resista todo. Yo le agradezco, maestro David, esto, y quiero decirle a todos ustedes que el maestro David lo invitamos para trabajar ese aspecto tan importante que es la construcción de la ideología de nuestro sindicato. Lo hemos invitado, como hemos invitado a otros compañeros. Esto, pues ojalá y hubiéramos tenido una asistencia más fuerte, porque lo debían haber escuchado todos nuestros compañeros y nuestras compañeras. Gracias, maestro David, por aceptar nuestra invitación y pues, mucho gusto. Y quiere utilizar el favor de ser agregado.